derecho a la educación. Oli, ¿cómo están, queridos estudiantes? Soy el profe Oscar. Recordemos que habíamos visto en el primer contenido sobre los números naturales y cómo estaban presentes en nuestro cotidiano vivir y en diferentes objetos que se presentaban. Hoy vamos a ver el tema de los números enteros, que prácticamente es una extensión de los números naturales. Entonces, comencemos. Veamos ahora cómo está conformado el conjunto de los números enteros. Como hemos visto, el conjunto de los números enteros prácticamente es una extensión de los números naturales. En este caso se está añadiendo los números negativos, además del 0. Las rectas numéricas, números negativos están ubicados al lado izquierdo y los números positivos hacia el lado derecho. El opuesto de un número entero. Los números negativos que corresponden a los números positivos se llaman opuestos. Prácticamente el opuesto significa que si yo tengo un número negativo, su opuesto vendría a ser un número positivo. Tenemos unos ejemplos. El opuesto de menos 5 va a ser positivo 5. El opuesto de negativo 8 va a ser positivo 8. El opuesto de positivo 6 va a ser negativo 6. El opuesto de negativo, entre paréntesis, negativo 5 va a ser negativo 5. Valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta al suprimir su signo. Es decir, que el valor absoluto nos indica que ya tenemos que suprimir el signo que está encerrado entre el valor absoluto. Entonces, si yo tengo el valor de negativo 5 absoluto, va a ser 5. El valor absoluto de negativo 6 va a ser 6. El valor de absoluto de positivo 11 va a ser 11. Y el valor de positivo 7 va a ser simplemente 7. Veamos rápidamente las propiedades. Prácticamente las propiedades son las mismas que ya habíamos visto en los números naturales. La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa. También el elemento neutro y el elemento opuesto. Veamos ahora algunos ejemplos. Muy bien, nos plantean el siguiente ejercicio, que nos dice así: sumemos los siguientes números enteros que tienen el mismo signo. Recordemos que ahora también podemos sumar los números negativos, es decir, que podemos sumar los números positivos y también podemos sumar los números negativos. Pero cuando sumemos los números negativos, tenemos que tomar muy en cuenta que el resultado también va a ser negativo. Entonces, comencemos. 9 más 2 o 9 positivo 9 más positivo 2, ¿cuánto va a ser el resultado? Va a ser positivo 11. Pero no debemos olvidar que aquí es positivo, pero ya no se pone y se sobreentiende que es positivo. Positivo 14 más positivo 13 va a ser el resultado, la suma de esos dos va a ser 27. Siguiente, ahí nos topamos con números negativos, pero podemos sumar. No olvidemos que el resultado va a ser negativo. 9 más 4, ¿cuánto va a ser? Va a ser 13, pero negativo. El de abajo también son números negativos y los vamos a sumar, pero la respuesta va a ser negativo.
¿Por qué? Porque son números negativos. Entonces 12 más 15 nos va a dar 27, pero es negativo. Siguiente, sumemos 9 más 22 nos va a dar como resultado 31. 11 más 13 nos da como resultado 24. Siguiente, ambos son negativos y tenemos que sumar. No es resta por si acaso, es suma de números negativos. Entonces ya sabemos que tiene que dar como resultado también negativo. Entonces sumemos 95 más 4, ¿cuánto es? 99. El de abajo, finalmente, negativo 13 sumado con negativo 15, sabemos que el resultado va a ser negativo. Entonces 13 más 15, el resultado es 28. Pasemos al siguiente. Dice, sumemos los siguientes números enteros que tienen el mismo signo. Por un lado, en el inciso A, suma de números positivos, y en el inciso B, suma de números negativos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Hacer la siguiente forma: 23 más 25 más 232. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar. Entonces ponemos línea de operaciones y vamos a sumar. 3 más 5 más 2, ¿cuánto nos da? 10. Anotamos el 0. Llevamos 1. 1 más 2, 3 más 2, 5 más 3, ¿cuánto es? Es 8. Ya no llevamos nada, simplemente bajamos porque no hay con quién sumar. 2. Entonces la suma de esos tres había sido 280. Entonces anotamos la respuesta: 280. Siguiente, suma de números negativos. Entonces anotamos 213, 25, 232, línea de operaciones, vamos a sumar, pero ojo, son números negativos, estamos solamente sumando, pero la respuesta va a ser número negativo. Entonces sumemos 3 más 5 más 2, también es 10. Anotamos el 0, llevamos 1, ese 1 más 1 es 2, más 2 es 4, más 3 es 7, 2 más 2, 4. Entonces la respuesta es negativo 470. ¿Por qué? Porque son todos números negativos. Pasemos al siguiente. Nos dice que tenemos que sumar y graficar el resultado. ¿En dónde? En la recta numérica, tomando en cuenta si son positivos o son negativos. Entonces, comencemos. El primero, 5 más 3. Como son positivos, el resultado también va a ser positivo. Va a ser positivo, ¿cuánto? 8. 8. Entonces ubicamos, como es positivo, va a estar al lado derecho. Entonces va a estar ubicado
aquí. Entonces ahí dibujamos y ahí está ubicado la respuesta de este primer dígito. Vamos con el siguiente. Negativo 3 sumado también con negativo 3. Ya sabemos que la respuesta va a ser número negativo. ¿Cuánto va a ser? Sumado va a dar 6. Entonces ubicamos, está en número negativo, tendría que estar al lado izquierdo, entonces va a estar ubicado ahí. Vamos con el siguiente. Positivo, 5 más 4, ¿cuánto es? Es 9. Entonces vamos a dibujar eso. Como es positivo, también va a estar al lado derecho y va a estar ubicado aquí. Vamos con el siguiente. Negativo 2 sumado con negativo 6. Ya sabemos que la respuesta también va a ser número negativo. Entonces sumamos 2 más 8 nos va a dar, 2 más 6 nos va a dar 8. Entonces negativo 8, que tiene que estar al lado izquierdo, buscamos, está aquí. Entonces ahí lo tenemos que dibujar. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice completar cada pirámide si la regla es la siguiente. Entonces, para obtener el escalón de arriba tendríamos que sumar, nos dice, ambos escalones. Entonces por un lado tenemos la pirámide de números negativos y de este lado tenemos pirámide de números positivos. Entonces, empecemos por el lado derecho. Para obtener 8, ¿cuánto tendría que ser aquí? Si ambos sumas me da este, tendría que ser 3. Para que esto sea 7, ¿cuánto tendría que haber sido? Tendría que haber sido 6. Entonces para este, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 9, porque 3 más 6 nos da 9. Este escalón, ¿cuánto va a ser? Si aplicamos la regla, 9 más 7 nos va a dar ¿cuánto? 16. 9 más 8, ¿cuánto es? 17. Finalmente 17 más 16 nos va a dar 33. Lo mismo tenemos que hacer al lado izquierdo, pero son números negativos, entonces no hay dificultad. ¿Cuánto tendría que ser aquí? Tendría que ser negativo 2, porque negativo 2 sumado con negativo 4 nos va a dar negativo 6. Aquí, completemos este lado. ¿Cuánto tendría que ser aquí? Para obtener negativo 13 tendría que ser negativo 7. Aquí, ¿cuánto tendría que ser? Queridos estudiantes, tendría que ser ¿cuánto? Negativo 3, porque negativo 3 sumado con negativo 4 nos va a dar negativo 7. Aquí, ¿cuánto tendría que ser? Negativo 2 sumado con negativo 5, negativo 7. Sumado estos dos nos va a dar negativo 13. Finalmente tendríamos que sumar estos dos y nos va a dar negativo 26. Muy bien, queridos estudiantes, valoremos lo aprendido. Los números enteros son muy importantes y prácticamente los usamos a diario. No se olviden seguir practicando con ejercicios relacionados con los números enteros. No se olviden buscarnos en las redes sociales y en la página oficial de Educa Bolivia. Conmigo, hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.